Estamos aquí en su programa Aprendiendo a Vivir Mejor. Me da mucho gusto llegar hasta sus hogares a través de la señal de Cable Canal, nuevamente con un tema muy interesante, con un invitado muy especial, y realmente es un gusto que ustedes nos estén ahorita sintonizando. Quiero que nos llamen al teléfono 45-45-010, extensión 7785, para que nos hagan todas las preguntas que tengan acerca del tema de hoy, constelaciones familiares. Este tema es un tema novedoso para algunos, para otros ya es un poco escuchado. Sin embargo, nos parece interesante traerlo hoy aquí al programa para que ustedes puedan conocer acerca de cómo pueden resolver situaciones emocionales que tengan por ahí rezagadas, y para eso tenemos aquí un experto en el estudio. Se trata del doctor Miguel Ángel Aguilar Gatica, que viene a visitarnos. Hola, Mariana. Muy amorosamente, muy decididamente. Gracias. Gracias, Miguel, por estar aquí. Gracias a ti. De verdad que es un gusto, es una persona muy preparada. Él, es director general de la empresa AG Entrenamiento Humano. Y bueno, en ese entrenamiento humano es en donde nosotros podemos encontrar pues las salidas a esas situaciones que de repente se nos van quedando atoradas. Y que nos atrapan, Mariana. Exactamente. Entonces, esta situación del tema de hoy de constelaciones familiares, me gustaría que nos platicaras, Miguel, para empezar, ¿qué son las constelaciones familiares? Para poder tener una idea general. Mira, Mariana, las constelaciones familiares nacen como una rama derivada de las terapias familiares. La terapia familiar más o menos surge en los años, si no me equivoco, como en los años 40 a los 50 se empiezan a hacerse estudios familiares, y de ahí se empiezan a generar diferentes escuelas desde Estados Unidos, en Europa y en Sudamérica. Estas escuelas empiezan a generar una forma de abordar, ¿cómo te diré? Perdón, vaya el pleonasmo, de forma diferente a las familias. Se deja de ver al paciente como si fuera un objeto de un problema, sino que se ve al paciente como una serie de interacciones, y entonces se mete a las familias al consultorio para empezar a observar qué es lo que pasaba con estas familias. Las familias tienen rituales, las familias se mueven de ciertas maneras que son características, tal vez no únicas de la familia, pero sí ciertas características que van como marcando la identidad de cada familia. Entonces, a partir de los años, creo que 70s, 80s, este señor, de donde derivan las constelaciones familiares, Bert Hellinger, era un misionero y estudió lo que es la psicología, estudió terapia gestalt, programación neurolingüística, las terapias primales, manejo de grupos, y él se atreve a romper el paradigma y empezar a unir todas estas escuelas para crear una sola estrategia terapéutica. Bien. De ahí deriva la constelación familiar, y él se da cuenta, a él se le debe algo que se llama los órdenes del amor. O sea, los seres humanos tenemos que tener un orden para amar. Si amamos en desorden, empieza a haber una serie de choques que, bueno, las leyes de Gestalt las empiezan como a respaldar, ¿no? Claro. Esto que dices que tendría que tener el amor un orden, ¿tendría que ver con que se respeten los roles en una familia? ¿O no tendría que ver? Sí, claro. Mira, por parte de la terapia estructural, de la familiar estructural, decía que es muy importante la jerarquía. Y lo que se da cuenta Hellinger, o más bien fortalece Hellinger, es esta cuestión de que las familias deben de tener un orden, la jerarquía. Y lo más importante para la jerarquía de la familia es los ancestros, ¿no? Claro. En esta parte él empieza a romper lanzas, porque hay un autor que se llama Nagy y un psiquiatra que se llama Bowen, que ellos empiezan a detectar, haciendo árboles genealógicos, que las familias repetían historias. O sea, los integrantes de cada familia repetían historias. Y entonces allí Hellinger empieza a decir que, y junto con sus observaciones, él empieza a decir que debe de haber un orden. O sea, que todas estas historias que se repiten, que generan mucho dolor, empiezan a generar, Nagy empieza a describir un poquito estas órdenes como de una moral. Te pongo un ejemplo así de sencillo, ¿no? Si una persona mataba, uno de los descendientes moría en manos de alguien más. Entonces, esta situación, lo que empieza a observar Hellinger es por qué pasa eso, y él empieza a determinar que lo más importante es el orden ancestral. Primero los ancestros, los padres y los hijos. Y él hoy día, de hecho, el año pasado, él estuvo propuesto para el Nobel de la Paz. Porque él lo que empezó a proponer es que tenemos que recuperar la cuestión del orden, no la moral, sí el orden y la importancia de la jerarquía de los padres y de los hijos.
Claro. El lugar de cada quien. Claro, bueno, me parece muy interesante y creo que en unos minutos ya nos diste mucha información que me parece muy importante. Vamos a ir como desmenuzándola un poco. Claro. Estamos hablando de constelaciones familiares, estamos hablando de que se derivan de una rama de la psicología, que de esta rama de la psicología viene obviamente la Gestalt, la programación neurolingüística, la terapia familiar sistémica, y de todos estos elementos y otros más, Hellinger lo que hace es conjuntarlos y llamar a una manera de tratar a la persona o a las personas que se quieren tratar, constelaciones familiares. Las constelaciones familiares entonces es una propuesta de trabajo en donde las personas lo que pueden hacer es resolver sus situaciones emocionales que se van gestando o se van acumulando también a través del tiempo. Hablábamos acerca de que existen ciertos roles que nosotros ejercemos en las familias, también existen ciertos patrones de conducta que se van haciendo repetitivos y también experiencias. Pero antes de eso también nos platicabas que existía antes lo que se llamaba el paciente designado, que era una persona que era señalada dentro de la familia como el negrito del arroz, ¿no? Esta persona que es la que está dando la... Como el ay, qué pena, hombre. Exactamente, que entonces en la familia. Tomaban al hijo, ¿sabes qué? El hijo es el que está mal, hay que llevarlo al consultorio, todos los demás nos lavamos las manos y se acabó. Hoy en día, lo más apropiado es que la familia sea quien acuda al consultorio para que entonces realmente se pueda revisar qué es lo que está pasando en ese sistema, con esa familia, pero obviamente no nada más es esa técnica la que se puede hacer, sino también existe esta parte de las constelaciones familiares. Ahora, me parece muy interesante lo que estás diciendo porque esto pareciera ser como si se conectara con el universo. Más o menos. Bueno, es que constelaciones familiares ha tenido una evolución muy grande, ¿no? En un principio, como tú lo mencionas, la familia se metía dentro del consultorio y se trataba de resolver mediante el diálogo y la observación de la interacción, que era lo que pasaba. Pero constelaciones familiares, desde el trabajo gestáltico, cuando se consideraba un trabajo gestáltico, solamente se necesitaba de un solo miembro de la familia y un grupo de gente que representara a esa familia, y por la proyección gestáltica tú podías ver cuál era la dinámica que estaba subyaciendo en esa familia. O sea, las interacciones inconscientes surgían en la misma terapia. Y esto, bueno, déjame decirte que pues empoderaba a la gente, tanto al terapeuta como a los asistentes, era descubrir secretos familiares, empezar a abrir muchos códigos familiares, que en cierto punto es donde empieza la mitificación de la constelación familiar, ¿no? Muchos terapeutas estaban en contra de ello. Sí, y fíjate que estás tocando un punto muy importante, porque el trabajo de constelaciones familiares, y tú me vas a sacar del error si así es, yo tengo entendido que es un método terapéutico fenomenológico. Sí, así es. Y al ser fenomenológico, lo que implica es que lo que va haciendo el cuerpo te va dando también la toda pauta, la directriz. Toda la directriz. Entonces, cuando tú tienes una persona enfrente y observas su fenomenología, por decirlo así, estás observando qué está haciendo con el dedo, qué está haciendo con el pie, cómo se transforma su cara cuando llega un sentimiento o un pensamiento a ella, etcétera. Sí, claro. Y entonces no necesariamente tiene que haber la interpretación de un facilitador o la interpretación de otra persona para que pueda expresar qué es lo que a esa persona que tiene enfrente le está sucediendo, ¿no? Simplemente dejas que le suceda. ¿Sí? Y que lo experimente. Exactamente. Nos hablas acerca del orden del amor en los sistemas humanos. Entonces quiere decir que aquí nosotros tenemos que ver que las personas vamos formando esos grupos humanos, vamos formando esas jerarquías y se rigen las constelaciones entonces por leyes naturales, familiares, sociales, espirituales que van condicionando el funcionamiento. Sí, que es lo que Jung llamaba como el inconsciente colectivo. O sea, a fin de cuentas, vamos, aquí, por eso digo, Hellinger se atreve a fusionar todo, porque déjame decirte que la constelación familiar, la base del diagnóstico de la constelación familiar sigue siendo freudiana. Yo sé que esto ofende mucho a los freudianos, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, el diagnóstico como tal, en sus principios era meramente freudiano. Y entonces, cuando Jung dice esta existencia de esta energía que a todos nos une y que a todos nos amarra y nos condiciona, pues es de ahí lo que tú estás diciendo, ¿no? Se van derivando las propias identidades familiares que van, pues, encerrando o atrapando o dando una identidad a la familia. Y es una terapia fenomenológica porque, bueno, el fenómeno se va dando en el grupo. O sea, no solamente ves al paciente en su experiencia, sino ves a la familia en su acomodo o desacomodo.
ese desorden es lo que le trae a la persona el problema que vive. Claro. Una ausencia de un padre, una ausencia de una madre, la muerte de un hermano de forma violenta o simplemente por una enfermedad, cualquier tipo de circunstancia que se llegue a presentar en una familia puede ser vista ahí en la constelación familiar. Esa es la parte que yo te comentaba, ¿no? Es impresionante cómo tú puedes ver cómo la gente se levanta y al momento que la persona está presenciando la terapia como tal, el terapeuta puede determinar con la sola presencia de la persona y el acomodo de la gente, quién muere, dónde muere, cómo muere y cuáles fueron las circunstancias que le llevaron a esa muerte, ¿no? Entonces, por eso se hace muy espectacular, pero bueno, déjame decirte que la constelación ha evolucionado muchísimo. O sea, mucha gente actualmente está manejando algo que Hellinger les llamó el movimiento del alma. Y bueno, a partir del 2009, Hellinger las renombra y les dice que ya no son movimiento del alma, es un movimiento de espíritu. Porque él empieza a ver él como terapeuta desacomodaba a la familia. Es algo muy curioso que empieza a pasar. Fíjate, eso está muy interesante porque ahí la cuestión con el terapeuta o con el facilitador, que también nos hemos dado cuenta que hay personas que a veces no tienen toda la preparación suficiente para poder ejercer una constelación familiar y sin embargo la llevan a cabo. Ahí hay que tener cuidado. Tienes que ir con una persona que esté bien preparada, que tenga los conocimientos como los que nos está mencionando Miguel, para que entonces la intervención de esa persona sea la más apropiada y que entonces realmente se dé el acomodo en la familia en lugar de un desacomodo, que fue el que Hellinger nos comenta que notó. Sí, lo que pasa es que Hellinger en esta terapia estructural que ya existía, lo que él empieza a notar es que acomodando a la gente, el orden se reinstauraba. Sin embargo, pasando los años, él se dio cuenta que ese desorden no era producto de la familia de origen, sino era una herencia transgeneracional y que al momento que el terapeuta trataba de reacomodarlo, lo reacomodaba, el orden era temporal, generando un desorden mayor. Claro. Él mismo, hay un artículo muy interesante que él escribe que se llama La usurpación, donde él mismo reconoce que esos movimientos eran peligrosos y son peligrosos para el terapeuta y para el paciente. Que bueno, eso lo llegaron a ver mucho los colegas psicólogos, ¿no? Esta parte del supuesto riesgo o peligro que existía. Claro. Entonces, ¿en qué se basan hoy las constelaciones familiares? Las constelaciones familiares han evolucionado a esta cuestión del movimiento de espíritu, porque haz de cuenta que Hellinger se da cuenta, vaya el pleonasmo, se da cuenta de que hay un movimiento mayor que no permite exclusiones de ningún tipo. Tú hablabas de las muertes trágicas, hablabas de los suicidios, hablabas del asesinato, el robo, violaciones. Sin embargo, él empieza a notar que este movimiento, ¿qué será? Energía inconsciente, por decirlo así, no permite la exclusión de nada. Es decir, no permite que rechaces a un hijo, ni a una hija, ni a nadie. Cuando una persona rechaza, en automático hay un individuo más que se excluye.